Capítulo 6. Reina. La mayoría de las veces Reina podía controlar las pesadillas. Había entrenado su mente para empezar todos los sueños en su sitio favorito. El jardín de Baco en la colina más alta de la Nueva Roma. Allí se sentía a salvo y tranquila, cuando las visiones invadían su sueño como siempre le sucedía a los semidioses. Podía contenerlas imaginando que eran reflejos en la fuente del jardín. Eso le permitía dormir plácidamente, y evitar despertarse a la mañana siguiente empapada en sudor frío. Esa noche, sin embargo, no tuvo tanta suerte. El sueño empezó bastante bien. Se encontraba en el jardín una tarde cálida. El cenador estaba cargado de madreselva en flor. En la fuente central, la pequeña estatua de Baco escupía agua en la pila. Las cúpulas doradas y los tejados de tejas rojas de la Nueva Roma se extendían debajo de ella. A casi 1 kilómetro hacia el oeste se alzaban las fortificaciones del campamento Júpiter. Más allá, el pequeño Tíber torcía suavemente alrededor del valle, siguiendo el borde de las colinas de Berkeley, perezosas y doradas a la luz del verano. Reina sostenía una taza de chocolate caliente, su bebida favorita. Expiró con satisfacción. Merecía la pena defender ese sitio, por ella, por sus amigos, por todos los semidioses. Los 4 años que había pasado en el campamento Júpiter no habían sido fáciles, pero habían sido la mejor época de su vida. De repente el horizonte se oscureció. Reina pensó que podía tratarse de una tormenta. Entonces se dio cuenta de que una ola gigantesca de limo oscuro avanzaba arrollando las colinas, y volvía del revés la faz de la tierra, sin dejar nada a su paso. Reina observó horrorizada cómo la marea de barro llegaba al linde del valle. El dios Término mantenía una barrera mágica alrededor del campamento, pero solo sirvió para retrasar la destrucción un momento. Una luz morada explosionó hacia arriba como cristales rotos, y la marea se abrió paso a raudales, hizo trizas árboles, destruyó caminos, y barrió el pequeño Tíber del mapa. Es una visión, pensó Reina, puedo controlarla. Trató de alterar el sueño. Se imaginó que la destrucción era solo un reflejo de la fuente, una inofensiva imagen de vídeo, pero la pesadilla continuó con todo lujo de detalles. La Tierra engulló el campo de Marte, y arrasó todo rastro de las fortalezas, y las trincheras de los juegos de guerra. El acueducto de la ciudad se vino abajo como una fila de bloques de construcción de juguete. El campamento Júpiter también se desplomó. Las atalayas cayeron con gran estrépito, y muros y cuarteles se desintegraron. Los gritos de los semidioses fueron silenciados, y la tierra siguió avanzando. Un sollozo se formó en la garganta de Reina. Los relucientes santuarios y monumentos de la colina de los templos se desmoronaron. El Coliseo y el hipódromo fueron arrollados. La marea de tierra llegó a la línea del Pomerio, y entró en la ciudad ruidosamente. Las familias atravesaron el foro corriendo. Los niños gritaban aterrados. El Senado implosionó. Villas y jardines desaparecieron como cosechas bajo un arado. La marea se agitó cuesta arriba hacia los jardines de Baco, el último vestigio del mundo de Reina. Tú los dejaste indefensos, Reina Ramírez Arellano. Una voz de mujer brotó del terreno negro. Tu campamento será destruido. Tu misión es un encargo absurdo. Mi cazador va a por ti. Reina se apartó de la barandilla del jardín, corrió a la fuente de Baco, y agarró el borde de la pila, mirando desesperadamente el agua. Deseaba que la pesadilla se convirtiese en un inofensivo reflejo. Crack. La pila de la fuente se partió por la mitad, fracturada por una flecha del tamaño de un rastrillo. Reina miró asombrada las plumas de cuervo, el astil pintado de rojo, amarillo y negro, como una serpiente de coral, y la punta de hierro estigio clavada en sus entrañas. Alzó la vista entre una bruma de dolor. En el borde del jardín, una figura oscura se acercaba, la silueta de un hombre cuyos ojos brillaban como faros en miniatura y deslumbraban a Reina. Oyó un susurro de hierro contra cuero cuando sacó otra flecha de su carcaj. Entonces el sueño cambió. El jardín y el cazador desaparecieron, junto con la flecha clavada en el estómago de Reina. Se encontraba en una viña abandonada.
Ante ella se extendían hectáreas de parras muertas colgadas de hileras de enrejados de madera, como retorcidos esqueletos en miniatura. Al fondo de los campos había una casa de labranza construida con tabillas de cedro con un porche alrededor. Más allá, el terreno descendía hasta el mar. Regina reconoció el lugar, la bodega de Goldsmith, en la costa septentrional de Long Island. Sus grupos de exploradores se habían hecho con ella con el fin de usarla de puesto de avanzada para el ataque de la legión al campamento mestizo. Había ordenado al grueso de la legión que permaneciera en Manhattan hasta que ella les dijera lo contrario, pero era evidente que Octavio la había desobedecido. La 12ª Legión había acampado en el prado situado más al norte, se habían atrincherado con su habitual precisión militar, trincheras de 3 metros de hondura y muros de arcilla con pinchos alrededor del perímetro, y una torre de vigilancia en cada esquina, armada con ballestas. En el interior, las tiendas estaban dispuestas en pulcras hileras blancas y rojas, los estandartes de las 5 cohortes ondeaban al viento. A Regina debería habérsele levantado el ánimo al ver a la legión. Era un pequeño ejército, compuesto por apenas 200 semidioses, pero estaban bien adiestrados y organizados. Si Julio César resucitaba, no tendría problemas para reconocer a las tropas de Regina como dignos soldados de Roma. Pero no tenían derecho a estar tan cerca del campamento mestizo. La insubordinación de Octavio hizo apretar los puños a Regina. Estaba provocando a los griegos adrede con la esperanza de entablar batalla. La visión de su sueño se acercó al porche de la casa de labranza, donde Octavio estaba sentado en una silla dorada que se parecía sospechosamente a un trono, además de la toga con ribete morado de senador, la insignia de centurión, y el cuchillo de los augurios. Había adoptado una nueva distinción, un manto de tela blanca sobre su cabeza, que lo identificaba como Pontifex Maximus, sumo sacerdote de los dioses. A Regina le entraron ganas de estrangularlo. Ningún semidios del que se tuviera memoria había asumido el título de Pontifex Maximus. Al hacerlo, Octavio se estaba elevando casi al nivel de emperador. A la derecha había informes y mapas esparcidos sobre una mesa. A la izquierda, un altar de mármol colmado de fruta y ofrendas de oro, sin duda para los dioses, pero a Regina le parecía un altar dedicado al propio Octavio. A su lado, el portador del águila de la legión, Jacob, permanecía firme, sudando con la capa de piel de león mientras sostenía la vara con el estandarte del águila dorada de la 11ª Legión. Octavio se hallaba en medio de una audiencia. Al pie de la escalera, un chico con unos vaqueros y una sudadera con capucha arrugada permanecía arrodillado. El compañero de Octavio de la primera cohorte, el centurión Mike Kaale, estaba a un lado, cruzado de brazos, y echando chispas por los ojos con evidente desagrado. Vamos a ver. Octavio examinó un trozo de pergamino. Aquí veo que eres un descendiente de orco. El chico de la sudadera alzó la vista, y a Regina se le cortó la respiración. Brice Laurence reconoció su melena castaña, su nariz rota, sus crueles ojos verdes, y su sonrisa torcida de satisfacción. Sí, mi señor, dijo Brice. Oh, no soy ningún señor. Los ojos de Octavio se arrugaron. Solo un centurión, un augur, y un humilde sacerdote que hace todo lo posible por servir a los dioses. Tengo entendido que te han expulsado de la legión por problemas disciplinarios. Regina trató de gritar, pero no podía hacer ningún ruido. Octavio sabía perfectamente por qué habían echado a Brice, al igual que su antepasado divino, Orco, el dios del castigo en el inframundo. Brice era totalmente despiadado. El pequeño psicópata había sobrevivido a las pruebas de lupa sin problemas, pero nada más llegar al campamento Júpiter había demostrado que era imposible de adiestrar. Había intentado prender fuego a un gato por diversión, había asestado una puñalada a un caballo, y lo había enviado en desbandada a través del foro. Incluso existían sospechas de que había saboteado una máquina de asedio, y había provocado la muerte de su propio centurión durante los juegos de guerra. Si Regina hubiera podido demostrarlo,
Brice habría sido castigado con la muerte, pero como las pruebas eran circunstanciales, y como la familia de Brice era rica y poderosa, y tenía mucha influencia en la Nueva Roma, se había librado, y había recibido una sentencia más leve, el destierro. Sí, pontífice, dijo Brice despacio, pero, si me lo permite, esas acusaciones no se pudieron demostrar, soy un romano leal. Mike K. le parecía estar haciendo todo lo posible para no vomitar. Octavio sonrió. Creo en las segundas oportunidades, has respondido a mi llamada de reclutamiento, tienes las credenciales adecuadas y cartas de recomendación. Juras que obedecerás mis órdenes y servirás a la legión. Desde luego, dijo Brice. En ese caso te puedes reincorporar improbatio hasta que hayas demostrado tu valor en combate, dijo Octavio. Hizo un gesto a Mike, quien metió la mano en su riñonera, y sacó una placa de identificación de probatio sujeta con un cordón de cuero, colgó el cordón alrededor del cuello de Brice. Preséntate en la quinta cohorte, dijo Octavio, les vendrá bien sangre nueva, una perspectiva distinta, si tu centurión Dakota tiene algún problema, dile que hable conmigo. Brice sonrió como si acabaran de darle un cuchillo afilado. Con mucho gusto. Una cosa más, Brice, la cara de Octavio tenía un aspecto casi macabro bajo el manto blanco, sus ojos eran demasiado penetrantes, sus mejillas estaban demasiado chupadas, sus labios demasiado finos y descoloridos, por mucho dinero, poder y prestigio que la familia Laurence aporte a la legión, recuerda que mi familia aporta más, te estoy apadrinando personalmente, como estoy haciendo con los otros nuevos reclutas, obedece mis órdenes, y progresarás rápido, puede que dentro de poco tenga un trabajito para ti, una oportunidad de demostrar tu valor, pero si me haces enfadar, no seré tan indulgente como reina. ¿Lo entiendes? La sonrisa de Brice se desvaneció, parecía que quisiera decir algo, pero cambió de opinión, asintió con la cabeza. Bien, dijo Octavio, y córtate el pelo, pareces una de esas ratas. Graecae, puedes retirarte. Cuando Brice se marchó, Mike K. le sacudió la cabeza. Con ese, ahora hay 2 docenas. Es una buena noticia, amigo mío, le dijo Octavio con tono tranquilizador. Necesitamos mano de obra extra. Asesinos, ladrones, traidores. Semidioses leales que me deben su puesto, dijo Octavio. Mike frunció el entrecejo, tenía unos brazos gruesos como cañones de bazucas, poseía unas facciones anchas, una tez de color almendra tostada, el cabello negro, y unos orgullosos ojos oscuros, como los antiguos reyes hawaianos. Reina no sabía cómo un defensa de fútbol americano de hilo había acabado siendo hijo de Venus, pero en la legión nadie le daba la vara con ese asunto cuando lo veían triturar rocas con las manos desnudas. A Reina siempre le había caído bien, lamentablemente, Mike era muy leal a su padrino, y su padrino era Octavio. El pontífice se levantó y se desperezó. No te preocupes, viejo amigo, nuestros equipos de asedio tienen rodeado el campamento griego, nuestras águilas tienen superioridad aérea total, los griegos no irán a ninguna parte hasta que estemos listos para atacar, dentro de 11 días, todos mis ejércitos estarán en posición, mis pequeñas sorpresas estarán preparadas, el 1 de agosto, la fiesta de Spes, el campamento griego caerá. Pero Reina dijo. Ya hemos hablado de eso. Octavio sacó la daga de hierro de su cinturón. Y la lanzó a la mesa, donde se clavó sobre el plano del campamento mestizo. Reina ha perdido su puesto, se fue a las tierras antiguas, un acto que va contra la ley. Pero la madre tierra se está despertando a causa de la guerra entre el campamento griego y el romano. ¿Verdad? Los dioses están incapacitados. ¿Verdad? ¿Y cómo resolvemos ese problema, Mike? Eliminando la división, aniquilando a los griegos, devolviendo a los dioses a su manifestación romana. Cuando los dioses recuperen todo su poder, Gaia no osará alzarse, volverá a sumirse en su sueño. Los semidioses seremos fuertes, y estaremos unidos, como en los viejos tiempos del imperio. Además,
el primer día de agosto es una fecha muy propicia, el mes que lleva el nombre de mi antepasado Augusto. ¿Y sabes cómo unió él a los romanos? Se hizo con el poder, y se convirtió en emperador, dijo Mike con voz grave. Octavio descartó el comentario con un gesto. Tonterías, salvó Roma convirtiéndose en primer ciudadano. Quería la paz y la prosperidad, no el poder. Créeme, Mike, tengo intención de seguir su ejemplo, salvaré la nueva Roma, y, cuando lo haga, me acordaré de mis amigos. Mike desplazó su considerable peso a la otra pierna. ¿Pareces seguro? ¿Tú dónde la profecía? Octavio levantó la mano en señal de advertencia, miró a Jacob, el portador del águila, que seguía en posición de firme detrás de él. Puedes retirarte, Jacob. ¿Por qué no vas a pulir el águila o algo por él? Estilo. Jacob dejó caer los hombros aliviado. Sí, Augur. Digo, centurión. Digo, pontífice. Digo. Vete. Ya me voy. Cuando Jacob se hubo marchado cojeando, el rostro de Octavio se ensombreció. Mike, te dije que no hablarás de mi problema, en respuesta a tu pregunta. No, parece que todavía hay algo que interfiere en el don que Apolo me concedió. Echó un vistazo con resentimiento al montón de animales de peluche, mutilados y apilados en el rincón del porche. No puedo ver el futuro. Tal vez el falso oráculo del campamento mestizo esté obrando algún tipo de brujería. Pero como ya te dije, en el más absoluto secreto, Apolo habló conmigo claramente el año pasado en el campamento Júpiter. Él bendijo personalmente mis esfuerzos, me prometió que sería recordado como el salvador de los romanos. Octavio extendió los brazos, y mostró su tatuaje con la imagen de un arpa, el símbolo de su antepasado divino. 7 barras oblicuas representaban los años de servicio, más que cualquier oficial de rango, incluida reina. No temas, Mike, aplastaremos a los griegos, detendremos a Gaia y a sus seguidores, luego atraparemos a esa arpía a la que los griegos han dado refugio, la que memorizó nuestros libros sibilinos, y la obligaremos a que nos entregue los conocimientos de nuestros antepasados. Cuando eso ocurra, estoy seguro de que Apolo me devolverá el don de la profecía. El campamento Júpiter será más poderoso que nunca, dominaremos el futuro. La expresión ceñuda de Mike no desapareció, pero alzó el puño a modo de saludo. ¿Tú eres el jefe? Sí, lo soy. Octavio desclavó su daga de la mesa, y ahora ve a ver a esos enanos que capturaste, los quiero bien asustados antes de que vuelva a interrogarlos, y los mande al Tártaro. El sueño se desvaneció. Despierta reina. Abrió los ojos de golpe. Cleesonedge estaba inclinado por encima de ella, sacudiéndole el hombro. Tenemos problemas. Su tono serio le reactivó la circulación de la sangre. ¿De qué se trata? Se incorporó con dificultad. Fantasmas. Monstruos. Edge frunció el entrecejo. Peor, turistas. No olvides darle like y suscribirte. Capítulo 7. Reina. Las hordas habían llegado. Repartidos en grupos de 20 o 30, los turistas pululaban entre las ruinas, se apiñaban en las villas, y deambulaban por los senderos de adoquines, contemplando boquiabiertos los frescos y mosaicos de vivos colores. Reina temió que los turistas reaccionaran ante la estatua de Atenea de 12 metros de altura que había en medio del patio, pero la niebla debía de haber estado haciendo horas extra para nublar la vista a los mortales. Cada vez que un grupo de turistas se acercaba, se detenían en la entrada del patio, y miraban decepcionados la estatua. Un guía turístico británico anunció: andamios, parece que la zona está siendo restaurada, es una lástima. Sigamos. Y se marchaban. Al menos la estatua no rugía. Morid, incrédulos, ni reducía a los mortales a polvo. En una ocasión Reina había lidiado con una estatua de la diosa Diana que hacía eso. No había sido el día más tranquilo de su vida. Recordó lo que Annabeth le había contado acerca de la Atenea Partenos. Su aura mágica atraía a los monstruos, y los mantenía a raya. Efectivamente,
De vez en cuando, Regina veía con el rabillo del ojo relucientes espíritus blancos, vestidos con ropa romana que revoloteaban entre las ruinas, y miraban consternados la estatua frunciendo el entrecejo. Esos lémures están por todas partes, murmuró Gleeson, de momento mantienen la distancia, pero cuando anochezca más vale que estemos listos para marcharnos, los fantasmas siempre son peores de noche. Regina no necesitaba que se lo recordasen. Observó como una pareja de ancianos vestidos con camisetas y bermudas de tonos pastel a juego andaban con paso tambaleante por un jardín cercano. Se alegró de que no se acercasen más. El entrenador Edge había instalado alrededor del campamento toda clase de cuerdas trampa, lazos y ratoneras enormes que no detendrían a ningún monstruo que se preciase, pero que perfectamente podían derribar a un ciudadano mayor. A pesar de la cálida mañana, Regina estaba temblando por culpa de sus sueños. Era incapaz de decidir cuál era más aterrador, la inminente destrucción de la Nueva Roma o la forma en que Octavio estaba envenenando a la legión. Desde dentro. Tu misión es un encargo absurdo. El campamento Júpiter la necesitaba, la 12ª legión la necesitaba. Sin embargo, Regina estaba en la otra punta del mundo, viendo cómo un sátiro preparaba gofres de arándanos precocinados con un palo sobre una lumbre. Quería hablar de las pesadillas, pero decidió esperar a que Nico se despertase. No estaba segura de tener valor para relatarlas 2 veces. El chico seguía roncando. Regina había descubierto que una vez que se dormía tardaba mucho en despertarse. El entrenador podía bailar claqué con sus pezuñas de cabra alrededor de la cabeza de Nico, pero el hijo de Hades no se inmutaba. Toma. Edge le ofreció un plato de gofres asados al fuego con rodajas de piña y kiwi frescos. Todo tenía un aspecto sorprendentemente bueno. ¿De dónde has sacado las provisiones?, preguntó Regina asombrada. Soy un sátiro, somos muy eficientes haciendo equipajes, mordió un bocado de gofre. Y también sabemos vivir de la tierra. Mientras Regina comía, el entrenador Edge sacó un bloc y empezó a escribir. Cuando hubo terminado, dobló el papel, hizo un avión con él y lo lanzó al aire. Una brisa se lo llevó. Una carta a su esposa, aventuró Regina. Bajo la visera de la gorra, los ojos de Edge estaban enrojecidos. Mellie es una ninfa de las nubes. Los espíritus del aire envían mensajes en aviones de papel continuamente. Con suerte, sus primas ayudarán a que la carta cruce el océano hasta que le llegue a ella. No es tan rápido como un iris mensaje, pero quiero que nuestro hijo tenga algún recuerdo mío, por si. Ya sabes. Volverá a casa, prometió Regina, y verá a su hijo. Edge apretó la mandíbula, y no dijo nada. Regina sabía hacer hablar a la gente, lo consideraba esencial para conocer a sus compañeros de armas, pero las había pasado canutas para convencer a Edge de que se abriese con respecto a su esposa, Mellie, que estaba a punto de dar a luz en el campamento mestizo. A Regina le costaba imaginarse al entrenador de padre, pero sabía lo que era crecer sin padres. No iba a permitir que el hijo del entrenador Edge pasara por eso. Sí, bueno. El sátiro mordió otro trozo de gofre, incluido el palo en él. Que lo había tostado. Ojalá nos moviésemos más rápido, señaló con la barbilla a Nico. No veo cómo este chico va a aguantar un salto más. ¿Cuántos más necesitaremos para volver a casa? Regina compartió su preocupación. Al cabo de 11 días, los gigantes planeaban despertar a Gaia. Octavio planeaba atacar el campamento mestizo el mismo día. No podía ser una casualidad. Tal vez Gaia estaba susurrándole a Octavio al oído e influyendo en sus decisiones de forma subconsciente, o peor aún, tal vez Octavio se había confabulado con la diosa de la tierra. Regina no quería creer que incluso alguien como Octavio fuese capaz de traicionar conscientemente a la legión, pero, después de lo que había visto en sueños, no podía estar segura. Terminó de desayunar mientras un grupo de turistas chinos pasaba por delante del patio arrastrando los pies. Regina había estado despierta menos de 1 hora, y ya estaba impaciente por ponerse en marcha. Gracias por el desayuno,
Entrenador se levantó y se desperezó. Si me disculpa, donde hay turistas hay servicios, tengo que usar el cuartito de pretora. Adelante. El entrenador hizo tintinear el silbato que colgaba de su cuello. Si pasa algo, pitaré. Reina dejó a Aurum y a Argentum de guardia, y se abrió paso tranquilamente entre los grupos de turistas hasta que encontró un centro de información con servicios. Se aseó lo mejor que pudo, pero le resultaba irónico estar en una ciudad romana de verdad, y no poder disfrutar de un buen baño romano caliente. Tuvo que conformarse con unas toallitas de papel, un dispensador de jabón roto, y un secador de manos asmático, y los retretes. Cuanto menos se hablase de eso, mejor. Al volver pasó por delante de un pequeño museo con un escaparate. Detrás del cristal había una hilera de figuras de yeso, todas inmovilizadas en plena agonía. Una niña estaba acurrucada en posición fetal, una mujer agonizaba retorciéndose, con la boca abierta para gritar, y los brazos tendidos hacia arriba. Un hombre se hallaba arrodillado con la cabeza agachada, como aceptando lo inevitable. Reina se las quedó mirando con una mezcla de horror y repugnancia. Había leído acerca de esas figuras, pero nunca las había visto. Después de la erupción del Vesubio, las cenizas volcánicas habían sepultado la ciudad, y se habían endurecido hasta envolver de roca a los pompeyanos moribundos. Sus cuerpos se habían desintegrado, y habían dejado bolsas de aire con forma humana. Los primeros arqueólogos echaron yeso en los agujeros, y crearon esas figuras. Escalofriantes réplicas de antiguos romanos. A Reina le parecía perturbador e inapropiado que los momentos de agonía de esas personas se exhibiesen como ropa en el escaparate de una tienda, pero no podía apartar la vista. Toda su vida había soñado con viajar a Italia, había dado por sentado que su sueño nunca se haría realidad. Los semidioses modernos tenían prohibido visitar las tierras antiguas. Era una zona demasiado peligrosa. Sin embargo, quería seguir los pasos de Eneas, hijo de Afrodita, el primer semidios que se había instalado allí después de la guerra de Troya. Quería ver el río Tíber original, donde la diosa loba Lupa había salvado a Rómulo y a Remo. Pero Pompeya. Reina nunca había querido ir allí, el lugar de la catástrofe más tristemente célebre de Roma, una ciudad entera engullida por la tierra. Después de las pesadillas de Reina, le resultaba demasiado familiar. Desde que había llegado a las tierras antiguas, solo había visto un lugar que desease visitar, el palacio de Diocleciano, en Split, y ni siquiera esa visita había sido como ella había imaginado. Reina solía soñar con ir allí en compañía de Jasón para admirar el hogar de su emperador favorito. Se imaginaba compartiendo paseos románticos con él por la antigua ciudad, y picnics al atardecer en los prétiles. En cambio, Reina no había llegado a Croacia con él, sino perseguida por una docena de furiosos espíritus del viento. Se había abierto paso a la fuerza entre los fantasmas del palacio. Al salir, unos grifos la habían atacado, y habían herido de muerte a su Pegaso. Lo más cerca que había estado de Jasón había sido cuando encontraron una nota que él le había dejado debajo de un busto de Diocleciano en el sótano. Solo tenía recuerdos dolorosos de ese sitio. No te amargues, se reprendió a sí misma. Eneas también sufrió, y Rómulo, Diocleciano, y todos los demás. Los romanos no se quejan de las penalidades. Mirando las morbosas figuras de yeso del escaparate del museo, se preguntó qué había pasado por las cabezas de esas personas cuando se habían acurrucado para morir entre las cenizas. Probablemente no habían pensado: bueno, somos romanos. No debemos quejarnos. Una ráfaga de viento sopló a través de las ruinas emitiendo un cavernoso gemido. La luz del sol brilló contra la ventana, y la deslumbró por un momento. Reina alzó la vista sobresaltada. El sol estaba justo en lo alto. Era posible que fuese ya mediodía. Había salido de la casa del fauno justo después de desayunar, solo había estado allí unos minutos. No. Se apartó del escaparate del museo, y se marchó corriendo, tratando de quitarse de encima la sensación de que los pompeyanos muertos susurraban detrás de ella. El resto de la tarde transcurrió con una tranquilidad desconcertante.
Reina siguió vigilando mientras el entrenador Edge dormía, pero no había gran cosa de la que protegerse. Los turistas iban y venían, alguna que otra arpía y algún que otro espíritu del viento pasaban volando por lo alto. Los perros de Reina gruñían en señal de advertencia, pero los monstruos no se detenían a luchar. Los fantasmas se escondían alrededor de los límites del patio, aparentemente intimidados por la Atenea Partenos. Reina los comprendía perfectamente. Cuanto más tiempo permanecía la estatua en Pompeya, más ira parecía irradiar, cosa que a Reina le provocaba comezón, y le ponía los nervios a flor de piel. Finalmente, justo después de que se pusiera el sol, Nico se despertó, engulló un sándwich de aguacate y queso, la primera vez que había mostrado un apetito considerable desde que se habían ido de la casa de Hades. Reina detestaba arruinarle la cena, pero no disponían de mucho tiempo. A medida que la luz del día se iba, los fantasmas empezaban a acercarse más y en número más elevado. Relató a Nico sus sueños, la Tierra engullendo el campamento Júpiter. Octavio aproximándose al campamento mestizo, y el cazador de ojos brillantes que había disparado una flecha a Reina en la barriga. Nico se quedó mirando su plato vacío. Ese cazador. Puede ser un gigante. El entrenador Edge se movió nerviosamente. Preferiría no averiguarlo, yo digo que no nos detengamos. Nico hizo una mueca con la boca en señal de disgusto. ¿Está proponiendo que evitemos una pelea? Escucha bien, Yogurín, me gusta luchar como al que más, pero ya tenemos suficientes monstruos de los que preocuparnos. Lo último que necesitamos ahora es que un gigante cazarrecompensas nos siga la pista por todo el mundo. No me gustan esas flechas enormes. Por una vez estoy de acuerdo con Edge, dijo Reina. Nico desdobló su cazadora de aviador e introdujo un dedo a través de un agujero de flecha que había en la manga. Tal vez podría pedir consejo. Nico parecía reticente. Talia. Grace. La hermana de Jason, dijo Reina. Ella no conocía a Talia, de hecho, no se había enterado de que Jason tenía una hermana hasta hacía poco. Según Jason, era una semidiosa griega, una hija de Zeus que había dirigido a un grupo de seguidoras de Diana. No, de Artemisa. A Reina le daba vueltas la cabeza solo con pensarlo. Nico asintió. Las cazadoras de Artemisa son cazadoras. Si alguien puede saber algo sobre ese gigante cazador es Talia, podría intentar enviarle un irisa mensaje. No parece que la idea te entusiasme, advirtió Reina. Los dos. Os lleváis mal. Nos llevamos bien. Aurum gruñó en voz baja, lo que significaba que Nico estaba mintiendo. Reina decidió no insistir. Yo también debería intentar contactar con mi hermana y ya dijo, el campamento Júpiter tiene pocas defensas, si Gaia ataca allí, tal vez las amazonas puedan ayudarlos. El entrenador Edge frunció el entrecejo. Sin ánimo de ofender, pero ¿qué va a hacer un ejército de amazonas contra una ola de tierra? Reina reprimió su temor, sospechaba que Edge tenía razón. La única defensa posible frente a lo que había visto en sueños sería impedir que los gigantes despertasen a Gaia, y para eso tenía que depositar su confianza en la tripulación del Argo II. La luz del día casi se había ido. Alrededor del patio, los fantasmas estaban formando una horda, cientos de romanos relucientes armados con porras o piedras espectrales. Seguiremos hablando después del siguiente salto, decidió Reina. Ahora mismo tenemos que largarnos de aquí. Nico se levantó. Con suerte, esta vez podremos llegar a España. Deja que. La horda de fantasmas desapareció, como un montón de velas de cumpleaños apagadas de un solo soplido. Reina se llevó la mano a la daga. ¿A dónde han ido? Nico recorrió las ruinas con la vista, su expresión no era tranquilizadora. No. No estoy seguro, pero no me parece que sea buena señal. Estad atentos, voy a ponerme el arnés, solo serán unos segundos. Gleason Edge se levantó sobre sus pezuñas. Unos segundos que no tienes. A Reina se le encogió el estómago. Edge hablaba con voz de mujer, la misma que Reina había oído en su pesadilla.
desenvainó su cuchillo. Edge se volvió hacia ella con el rostro inexpresivo, sus ojos eran de un color negro puro. Alégrate, Reina Ramírez Arellano, morirás como romana, te unirás a los fantasmas de Pompeya. El suelo retumbó, unas espirales de ceniza se arremolinaron en el aire por todo el patio, se solidificaron, y se transformaron en toscas figuras humanas. Carcasas de barro como las del museo, miraban fijamente a Reina, con unos ojos que eran agujeros dentados en sus caras de roca. La tierra te tragará, dijo Edge con la voz de Gaia, como se los tragó a ellos. Capítulo 8. Reina. Hay demasiados. Reina se preguntó con amargura cuántas veces había dicho eso a lo largo de su trayectoria como semidiosa. Debería hacerse una chapa, y llevarla puesta para ahorrar tiempo, cuando muriese, las palabras probablemente aparecerían escritas en su lápida, había demasiados. Sus galgos la flanqueaban gruñendo a las carcasas de barro, Reina contó. Como mínimo 20, acercándose por todos lados. El entrenador Edge siguió hablando con una voz muy femenina. Siempre hay más muertos que vivos, estos espíritus han esperado siglos sin poder expresar su ira, ahora les he dado cuerpos de tierra. Un fantasma de barro dio un paso adelante, se movió despacio, pero su pisada fue tan pesada que agrietó las baldosas antiguas. Nico. Gritó Reina. No puedo controlarlos, dijo él, desenredando frenéticamente su arnés. Supongo que tiene que ver con esas carcasas de piedra, necesito unos segundos para concentrarme en el salto, si no, puede que nos teletransporte a otro volcán. Reina soltó un juramento entre dientes, no había forma de que ella sola pudiera rechazar a tantos enemigos mientras Nico preparaba la huida, sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador Edge estaba fuera de combate. Utiliza el cetro, dijo Reina, consígueme unos zombies. No servirá, entonó el entrenador Edge, apártate, pretora, deja que los fantasmas de Pompeya destruyan esa estatua griega, una auténtica romana. No se resistiría. Los fantasmas de barro avanzaron arrastrando los pies, emitían silbidos cavernosos por los agujeros de sus bocas, como cuando alguien sopla a través de una botella de refresco. Uno pisó la trampa del entrenador confeccionada con la raqueta de tenis y la daga, y la hizo pedazos. Nico sacó el cetro de Diocleciano de su cinturón. Reina, si invoco a más romanos muertos. ¿Quién dice que no se unirán a esta horda? Yo lo digo, soy una pretora, consígueme más legionarios y yo los controlaré. Morirás, dijo el entrenador, jamás. Reina le dio un golpe en la cabeza con el pomo de su daga, el sátiro se desplomó. Lo siento, entrenador, murmuró, se estaba poniendo un poco pesado. Zombies, Nico. Ya te concentrarás después en sacarnos de aquí. Nico levantó su cetro, y el suelo tembló. Los fantasmas de barro eligieron ese momento para atacar. Aurum se abalanzó sobre el más cercano, y le arrancó la cabeza con sus colmillos metálicos. La carcasa de piedra cayó hacia atrás, y se hizo añicos. Argentum no tuvo tanta suerte, saltó sobre otro fantasma, que balanceó su brazo, y asestó un golpe al galgo en la cara. Argentum salió volando, se levantó tambaleándose, tenía la cabeza torcida 45 grados a la derecha, le faltaba uno de sus ojos de rubíes. La ira se clavó en el pecho de Reina como un pincho candente, ya había perdido a su Pegaso, no iba a perder también a uno de sus perros. Blandió su cuchillo, y le hizo un tajo en el pecho al fantasma, y acto seguido desenvainó su gladius. En sentido estricto, luchar con dos armas blancas no era muy romano. Pero Reina había pasado tiempo con piratas, y había aprendido más de una treta. Las carcasas de barro se desplomaban fácilmente, pero golpeaban como almadenas. Reina no entendía cómo iba a conseguirlo, pero sabía que no podía permitirse recibir ni un solo golpe. A diferencia de Argentum, ella no sobreviviría si le ladeaban la cabeza de un golpe. Nico se agachó entre dos fantasmas de barro, y dejó que se cortasen las cabezas el uno al otro. Ahora
El suelo se abrió en el centro del patio, docenas de soldados esqueléticos se abrieron camino hasta la superficie, sus escudos parecían gigantescas monedas corroídas, las hojas de sus espadas tenían más óxido que metal, pero Reina nunca se había sentido tan aliviada al ver refuerzos. «Legión», gritó, «Ataciem». Los zombis respondieron abriéndose paso a empujones entre los fantasmas de barro para formar un frente de batalla. Algunos cayeron aplastados por puños de piedra, otros consiguieron cerrar filas y levantar sus escudos. Detrás de ella, Nico soltó un juramento. Reina se arriesgó a mirar atrás, el cetro de Diocleciano echaba humo entre las manos de Nico. «Está luchando contra mí», gritó. «Creo que no le gusta invocar romanos para que peleen contra otros romanos». Reina sabía que los antiguos romanos se habían pasado como mínimo la mitad de su historia luchando entre ellos, pero decidió no mencionarlo. «Protege al entrenador Edge. Prepárate para viajar a través de las sombras. Te ganaré algo de...». Nico chilló, el cetro de Diocleciano estalló en pedazos. Nico no parecía herido, pero miró a Reina sorprendido. No sé lo que ha pasado, tienes unos minutos como mucho antes de que tus zombis desaparezcan». «Legión», gritó Reina, «Orben formate. Gladium signe». Los zombis rodearon la Atenea Partenos con las espadas listas para combatir cuerpo a cuerpo. Argentum arrastró al entrenador Edge inconsciente hasta Nico, que estaba sujetándose furiosamente las correas del arnés. Aurum montó guardia abalanzándose sobre cualquier fantasma de barro que atravesaba el frente. Reina luchaba codo con los legionarios muertos, infundiendo fuerzas a su tropa. Sabía que no sería suficiente, los fantasmas de barro caían fácilmente, pero no paraban de salir más del suelo en torbellinos de ceniza. Cada vez que sus puños de piedra asestaban un golpe, otro zombi caía abatido. Mientras tanto, la Atenea Partenos se alzaba por encima de la batalla, regia, altiva e indiferente. «Un poco de ayuda estaría bien», pensó Reina. «Un rayo destructor, por ejemplo. O unos buenos golpes». La estatua no hacía otra cosa que irradiar odio, que parecía dirigido tanto a Reina como a los fantasmas agresores. «¿Quieres cargar conmigo hasta Long Island?», parecía decir la estatua. «Buena suerte, escoria romana». El destino de Reina era morir defendiendo a una diosa pasivo-agresiva. Siguió luchando, insuflando más voluntad a sus tropas de no muertos. A cambio, ellos la bombardeaban con su desesperanza y su rencor. «Luchas por nada», susurraban los legionarios zombis en su mente, «el imperio ha desaparecido». «Por Roma», gritó Reina con voz ronca, atravesó con su gladius a un fantasma de barro, y clavó su daga a otro en el pecho. 12ª Legión Fulminata. Los zombis cayeron alrededor de ella, algunos fueron vencidos en la batalla. Otros se desintegraron súbitamente por sí solos cuando el poder residual del cetro de Diocleciano se interrumpió finalmente. Los fantasmas de tierra se acercaron, un mar de caras deformes con ojos huecos. «Ahora, Reina», gritó Nico. «Nos vamos». Ella miró atrás. Nico se había enganchado la Atenea Partenos, sostenía en brazos al entrenador inconsciente como a una damisela en apuros. Aurum y Argentum habían desaparecido, tal vez demasiado heridos para seguir luchando. Reina tropezó. Un puño de roca le dio un golpe del revés en la caja torácica y su costado. Estalló de dolor, la cabeza le daba vueltas, trató de respirar, pero era como aspirar cuchillos. «Reina», volvió a gritar Nico. La Atenea Partenos parpadeó, a punto de desaparecer. Un fantasma de barro intentó darle a Reina un puñetazo en la cabeza. Ella consiguió esquivarlo, pero el dolor de sus costillas por poco le hizo perder el conocimiento. «Ríndete», dijeron las voces en su cabeza, «el legado de Roma está muerto y enterrado, como Pompeya». «No», murmuró ella para sus adentros, «no mientras siga viva». Nico estiró la mano, y se internó en las sombras, echando mano de las fuerzas que le quedaban. Reina saltó hacia él.
Capítulo 9. Leo. Leo no quería salir de detrás de la pared. Le quedaban 3 abrazaderas por fijar, y no había nadie más lo bastante delgado para caber en el hueco de las instalaciones, una de las muchas ventajas de ser flacucho. Apretado en esa parte del casco, entre las tuberías y los cables, Leo se quedó a solas con sus pensamientos, cuando se sentía frustrado, cosa que le ocurría prácticamente cada 5 segundos, podía aporrear las cosas con su mazo, y los otros miembros de la tripulación se imaginaban que estaba trabajando, no que le había dado un berrinche. Pero el problema en ese santuario era que solo cabía hasta la cintura, su trasero y sus piernas seguían a la vista del público, cosa que le hacía difícil esconderse. Leo. La voz de Piper venía de detrás de él. Te necesitamos. La arandela de bronce celestial se le escapó de los alicates, y se sumió en las profundidades del hueco. Leo suspiró. Habla con los pantalones, Piper, porque las manos están ocupadas. No pienso hablar con tus pantalones. Reunión en el comedor, casi hemos llegado a Olimpia. Está bien, enseguida estoy allí. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Llevas días hurgando en el casco. Leo enfocó con la linterna las planchas y los pistones de bronce celestial que había estado instalando a ritmo lento pero seguro. Mantenimiento rutinario. Silencio. Piper sabía demasiado bien cuando mentía. Leo. Oye, aprovechando que estás ahí fuera, hazme un favor, me pica justo debajo de... Vale, ya me voy. Leo se tomó un par de minutos más para fijar la abrazadera. Su trabajo no estaba terminado, ni de lejos, pero estaba progresando. Naturalmente, había hecho el trabajo preparatorio para su proyecto secreto al construir el Argo 2, pero no se lo había dicho a nadie, apenas había sido sincero consigo mismo con respecto a lo que estaba haciendo. Nada dura eternamente, le había dicho una vez su padre, ni siquiera las mejores máquinas. Sí, vale, puede que fuera verdad, pero Hefesto también había dicho, todo se puede reutilizar. Leo pensaba poner a prueba esa teoría. Era un riesgo que entrañaba peligro. Si fracasaba, lo machacaría, no solo emocionalmente, lo machacaría físicamente. La idea le provocaba claustrofobia. Salió del hueco serpenteando, y volvió a su camarote. Bueno, técnicamente era su camarote, pero no dormía allí. El colchón estaba sembrado de cables, clavos y entrañas de varias máquinas de bronce desmontadas. Sus 3 enormes armarios de herramientas Chico, Harpo y Groucho ocupaban la mayor parte de la habitación. En las paredes había colgadas docenas de herramientas eléctricas. La mesa de trabajo estaba llena de fotocopias de sobre la construcción de esferas, el texto olvidado de Arquímedes que Leo había rescatado en un taller subterráneo de Roma. Aunque hubiera querido dormir en su camarote, era demasiado incómodo y peligroso. Prefería acostarse en la sala de máquinas, donde el zumbido constante de la maquinaria le ayudaba a dormirse. Además, desde su estancia en la isla de Ogygia, le había cogido gusto a acampar. Un saco de dormir en el suelo era todo lo que necesitaba. Su camarote era solo para almacenar y para trabajar en sus proyectos más difíciles. Sacó las llaves de su cinturón portaherramientas. No tenía tiempo, pero abrió el cajón central de Groucho, y se quedó mirando los 2 objetos preciosos guardados en el interior, un astrolabio de bronce que había recogido en Bolonia, y un pedazo de cristal del tamaño de un puño de Ogygia. Leo todavía no había descubierto cómo combinar las 2 cosas, y el enigma lo estaba volviendo loco. Había esperado obtener respuestas al visitar Ítaca. Después de todo, era el hogar de Odiseo, el hombre que había construido el astrolabio, pero a juzgar por lo que Jasón había dicho, esas ruinas no le habían proporcionado ninguna respuesta, solo un montón de demonios y fantasmas malhumorados. De todas formas, Odiseo nunca consiguió hacer funcionar el astrolabio. Le faltaba un cristal para usarlo de faro. Leo sí que lo tenía. Él tendría que triunfar donde el semidios más listo de todos los tiempos había fracasado. Qué suerte la suya, un pibón inmortal le estaba esperando en Ogygia.
pero no podía averiguar cómo conectar un estúpido trozo de roca con un aparato de navegación de 3000 años de antigüedad. Había problemas que ni siquiera la cinta aislante podía resolver. Leo cerró el cajón, y giró la llave. Sus ojos se desviaron al tablón situado encima de su mesa de trabajo, donde había dos dibujos colgados uno al lado del otro. El primero era el viejo boceto que había dibujado con lápices de colores cuando tenía 7 años, un diagrama de un barco volador que había visto en sueños. El segundo era un esbozo al carboncillo que Hazel le había hecho hacía poco. Hazel Levesque. Esa chica era la bomba. En cuanto Leo se había reunido con el grupo en Malta, ella se había dado cuenta de que sufría por algo. A la primera ocasión que se le presentó, después del follón en la casa de Hades, había entrado en el camarote de Leo, y le había dicho, suéltalo. Hazel sabía escuchar. Leo le contó toda la historia. Más tarde esa noche, Hazel volvió con su bloc de dibujo, y sus lápices de carbón. Descríbela, insistió, con todo detalle. Fue un poco raro ayudar a Hazel a hacer un retrato de Calipso, como si estuviera hablando con una dibujante de retratos robot de la policía. Sí, agente, esa es la chica que me ha robado el corazón. Parecía una puñetera canción country. Pero describir a Calipso había sido sencillo. Leo no podía cerrar los ojos sin verla. Desde entonces su retrato lo miraba desde el tablero, los ojos almendrados, los labios carnosos, el cabello largo y liso echado sobre un hombro del vestido sin mangas. Casi podía oler su fragancia a canela. El entrecejo fruncido, y la curva hacia abajo de su boca parecían decir, Leo Valdez, no dices más que chorradas. Yo amaba a esa mujer. Leo había clavado el retrato al lado del dibujo de Largo 2 para acordarse de que a veces las visiones se hacían realidad. De niño había soñado con una máquina voladora, y con el tiempo la había podido construir. Le tocaba construir un medio de volver con Calipso. El zumbido de los motores del barco adquirió un tono más grave, la voz de Festo rechinó, y chirrió por el altavoz del camarote. Gracias, colega, dijo Leo, voy para allá. El barco estaba descendiendo, lo que significaba que los proyectos de Leo tendrían que esperar. No te muevas, nena, le dijo al dibujo de Calipso, volveré contigo. Como te prometí. Leo podía imaginarse su respuesta, no te estoy esperando, Leo Valdez, no estoy enamorada de ti. Y desde luego no me creo tus estúpidas promesas. La idea le hizo sonreír, se guardó las llaves en el cinturón, y se dirigió al comedor. Los otros 6 semidioses estaban desayunando. En otro tiempo a Leo le habría preocupado que todos estuvieran bajo cubierta, y no hubiera nadie al timón. Pero desde que Piper había despertado permanentemente a Festo con su capacidad de persuasión, una proeza que Leo seguía sin entender, el mascarón con forma de dragón había sido capaz de pilotar el Argo 2 sin ayuda. Festo podía conducir, revisar el radar, preparar un batido de arándano, y escupir unos cuantos chorros de fuego candente a los invasores, todo al mismo tiempo sin que se le fundiese ningún circuito. Además, contaban con el apoyo de Buford, la mesa maravillosa. Después de que el entrenador Edge partiera de viaje por las sombras, Leo había decidido que su mesa de 3 patas podía hacer de acompañante adulto. Igual de bien, había revestido el tablero de Buford con un pergamino mágico que proyectaba una diminuta simulación holográfica del entrenador Edge, Mini. Edge se paseaba dando fuertes pisotones encima de Buford, y decía cosas al azar como: «Basta ya. Voy a mataros», y el famosísimo: «Poneos algo de ropa». Ese día Buford estaba manejando el timón. Si las llamas de Festo no ahuyentaban a los monstruos, el holograma de Edge que proyectaba Buford sin duda lo haría. Leo se quedó en la puerta del comedor, contemplando la escena que se desarrollaba alrededor de la mesa. No tenía ocasión de ver juntos a todos sus amigos a menudo. Percy estaba comiendo una gran pila de tortitas azules. ¿Qué obsesión tenía con la comida azul? Mientras Annabeth lo regañaba por echarles demasiado sirope. «Las estás ahogando», protestó ella. «Oye, soy hijo de Poseidón», dijo él.
no puedo ahogarme, ni tampoco mis tortitas. A su izquierda, Frank y Hazel usaban sus boles de cereales para alisar un mapa de Grecia, lo examinaban con las cabezas muy juntas, de vez en cuando la mano de Frank tapaba la de Hazel, con la dulzura y la naturalidad de un viejo matrimonio, y Hazel ni siquiera se ruborizaba, lo que suponía todo un avance. Para una chica de los años 40 del siglo XX, hasta hacía poco casi le daba un síncope cuando alguien decía Jope. A la cabecera de la mesa, Jason estaba sentado en una postura incómoda con la camiseta enrollada hasta la caja torácica mientras la enfermera Piper le cambiaba las vendas. Estate quieto, dijo ella, ya sé que duele. Está frío, dijo él. Leo podía advertir el dolor en su voz, esa maldita hoja de gladius lo había atravesado de punta a punta, la herida de entrada en la espalda tenía un desagradable tono morado, y echaba humo. Probablemente no fuese una buena señal. Piper trataba de mantener una actitud positiva, pero le había contado a Leo en privado lo preocupada que estaba. La ambrosía, el néctar y las medicinas de los mortales ya no servían de mucho. Un corte profundo infligido con bronce celestial u oro imperial podía disolver por completo la esencia de un semidios en sentido literal. Jason podía mejorar, él aseguraba que se encontraba mejor, pero Piper no estaba tan segura. Era una lástima que Jason no fuera un autómata metálico, al menos entonces Leo tendría una idea de cómo ayudar a su mejor amigo, pero con los humanos. Leo se sentía impotente, se estropeaban demasiado a menudo. Quería a sus amigos, haría cualquier cosa por ellos, pero mirándolos a los 3 parejas, todos centrados en la otra persona, se acordó de la advertencia de Némesis, la diosa de la venganza: no hallarás un lugar entre tus hermanos, siempre serás un extraño. La séptima rueda. Estaba empezando a pensar que Némesis tenía razón, suponiendo que Leo viviera lo suficiente, suponiendo que su disparatado plan secreto diera resultado, su destino estaba con otra persona, en una isla que ningún hombre encontraba 2 veces. Pero por el momento lo mejor que podía hacer era seguir su vieja regla: no te pares, no te enredes, no pienses en las cosas malas, sonríe y bromea aunque no tengas ganas, sobre todo cuando no tengas ganas. ¿Qué tal, chicos? Entró sin prisa en el comedor. Sí, señor, brownies. Cogió el último, una receta especial elaborada con sal marina que habían aprendido de Afros, el ictiocentauro que vivía en el fondo del océano Atlántico. Sonaron interferencias por el intercomunicador, el mini Edge de Buford gritó por los altavoces. Poneos algo de ropa. Todos se sobresaltaron. Hazel acabó a 1,5 metros de Frank. Percy echó sirope en su zumo de naranja. Jason se puso su camiseta retorciéndose, y Frank se transformó en Bulldog. Piper lanzó una mirada asesina a Leo. Creía que te ibas a deshacer de ese estúpido holograma. Buford solo está dando los buenos días. Le encanta su holograma. Además, todos echamos de menos al entrenador, y Frank es un bulldog muy mono. Frank se convirtió otra vez en un chico chino-canadiense robusto y gruñón. Siéntate, Leo, tenemos cosas de qué hablar. Leo se apretujó entre Jason y Hazel, supuso que eran los que menos probabilidades tenían de darle un guantazo si contaba chistes malos. Mordió un bocado de su brownie y cogió una bolsa de comida basura italiana Fonzies para completar su desayuno equilibrado. Se había enganchado a esos aperitivos desde que los habían comprado en Bolonia, sabían a queso y a maíz, 2 de sus sabores favoritos. Bueno. Jason hizo una mueca al inclinarse hacia adelante. Vamos a seguir en el aire, y a echar anclas lo más cerca posible de Olimpia. Está más hacia el interior de lo que me gustaría, a unos 8 kilómetros, pero no tenemos muchas alternativas. Según Juno, tenemos que encontrar a la diosa de la victoria. Someterla. Se hizo un silencio incómodo alrededor de la mesa. Con las nuevas cortinas que tapaban las paredes holográficas, el comedor estaba más oscuro y lúgubre que antes, pero era inevitable, desde que los cércopes,
los traviesos enanos gemelos, habían provocado un cortocircuito en las paredes. Las imágenes de vídeo en tiempo real del campamento mestizo se volvían borrosas, y daban paso a primerísimos planos de enanos, patillas pelirrojas, orificios nasales, y malos arreglos dentales. Algo así no era de ayuda cuando intentabas comer o mantener una conversación seria sobre el destino del mundo. Percy bebió un sorbo de su zumo de naranja con sabor a sirope, no pareció que le desagradase. Me parece bien luchar contra una diosa de vez en cuando, pero Nike no es de las buenas. Personalmente, me gusta la victoria, nunca me canso de ella. Annabeth tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sí que parece raro, entiendo que Nike esté en Olimpia, es el hogar de las Olimpiadas, y todo eso, los contrincantes se sacrificaban por ella, griegos y romanos la adoraron durante unos 1200 años. No. Casi hasta el final del Imperio Romano convino Frank, los romanos la llamaban Victoria, pero prácticamente era igual, todo el mundo la adoraba. ¿A quién no le gusta ganar? No sé por qué tenemos que someterla. Jason frunció el entrecejo, una voluta de humo salió de la herida que tenía debajo de la camiseta. Lo único que yo sé es que el demonio Antínoco dijo, la victoria está desenfrenada en Olimpia. Juno nos advirtió que no podríamos cerrar la brecha entre griegos y romanos a menos que venciéramos a la victoria. ¿Cómo vencemos a la victoria?, se preguntó Piper, parece uno de esos enigmas imposibles de resolver. ¿Cómo hacer volar las piedras o comer solo un foncie?, dijo Leo. Se metió un puñado de aperitivos italianos en la boca. Acel arrugó la nariz. Esas cosas te van a matar. Estás de coña. Tienen tantos conservantes que viviré eternamente, pero volviendo a lo de la diosa de la victoria, tan famosa y estupenda. ¿No os acordáis de cómo son sus hijos en el campamento mestizo? Acel y Frank no habían pisado el campamento mestizo, pero los demás asintieron seriamente. Tiene razón, dijo Percy, los chicos de la cabaña 17 son supercompetitivos. Cuando tienen que atrapar la bandera, son casi peores que los hijos de Ares, sin ánimo de ofender, Frank. Frank se encogió de hombros. Estás diciendo que Nike tiene un lado oscuro. Desde luego sus hijos lo tienen, dijo Annabeth, nunca rechazan un desafío, tienen que ser los primeros en todo, si su madre es igual de vehemente. Para el carro, Piper puso las manos sobre la mesa como si el barco se estuviera balanceando. Chicos, todos los dioses se debaten entre su lado griego y su lado romano. No. Si Nike está en la misma situación, y es la diosa de la victoria. Tendrá un buen conflicto, dijo Annabeth. Querrá que un lado o el otro gane para poder declararse vencedora. Estará luchando contra sí misma en sentido literal. Acel empujó su bol de cereales por encima del mapa de Grecia. Pero no queremos que gane un lado o el otro, tenemos que juntar a griegos y romanos en el mismo equipo. Tal vez ese sea el problema, dijo Jason, si la diosa de la victoria está desenfrenada, debatiéndose entre griegos y romanos, puede que impida que unamos los dos campamentos. ¿Cómo?, preguntó Leo. Empezando una guerra en Twitter. Percy clavó el cuchillo en sus tortitas. A lo mejor es como Ares, ese tío es capaz de provocar una pelea solo con entrar en una habitación llena de gente, si Nike emite vibraciones competitivas o algo por el estilo, puede empeorar mucho la rivalidad entre griegos y romanos. Frank señaló a Percy. ¿Te acuerdas del viejo dios marino de Atlanta, Fortis? Dijo que los planes de Gaia siempre tienen muchas capas. Esto podría formar parte de la estrategia de los gigantes, mantener los dos campamentos divididos, mantener a los dioses divididos. Si es el caso, no podemos permitir que Nike nos ponga a unos contra los otros. Deberíamos mandar un destacamento de desembarco compuesto por 4 personas, 2 griegos y 2 romanos. El equilibrio podría ayudar a mantenerla estable. Escuchando a Zhang, Leo experimentó uno de esos momentos en los que uno no da crédito a sus oídos. No podía creer lo mucho que había cambiado el chico en las últimas semanas.
Frank no solo era más alto, y estaba más cachas, también estaba más seguro, más dispuesto a hacerse cargo de la situación. Tal vez se debía a que su palo mágico estaba guardado a buen recaudo en un saquito ignífugo, o tal vez a que había estado al mando de una legión de zombis y había sido ascendido a pretor. Fuera cual fuese el motivo, a Leo le costaba verlo como el chico torpe que se había quitado unas esposas chinas convirtiéndose en iguana. Creo que Frank tiene razón, dijo Annabeth. Un grupo de 4. Tendremos que elegir con cuidado quién va, no nos conviene hacer algo que vuelva a la diosa más, inestable. Yo iré, dijo Piper, puedo usar mi embrujabla. Las arrugas de preocupación se acentuaron alrededor de los ojos de Annabeth. Esta vez no, Piper, Nike se caracteriza por su espíritu competitivo, y Afrodita también, a su manera. Creo que Nike podría verte como una amenaza. En el pasado Leo podría haber bromeado a ese respecto. Piper, una amenaza, esa chica era como una hermana para él, pero si necesitara ayuda para zurrar a una panda de matones o para someter a una diosa de la victoria, Piper no sería la primera persona a la que acudiría. Sin embargo, últimamente. Bueno, puede que Piper no hubiera experimentado un cambio tan evidente como Frank, pero había cambiado, había apuñalado a Kione, la diosa de la nieve, en el pecho, había vencido a los Boreadas, se había cargado a una bandada de arpías salvajes sin ayuda. En cuanto a su capacidad de persuasión, se había vuelto tan potente que ponía nervioso a Leo. Si ella le dijera que comiese verdura, puede que él hasta lo hiciese. Las palabras de Annabeth no parecieron ofenderla. Piper se limitó a asentir, y echó un vistazo al grupo. ¿Quién debería ir, entonces? Jason y Perky no deberían ir juntos, dijo Annabeth. Júpiter y Poseidón, mala combinación, ni qué podría hacer que os pelearais fácilmente. Percy le dedicó una sonrisa de soslayo. Sí, no podemos tener otro incidente como el de Kansas. Podría matar a mi hermano Jason. O yo podría matar a mi hermano Percy, dijo Jason afablemente. Eso demuestra que tengo razón, dijo Annabeth. Tampoco deberíamos ir Frank y yo juntos. Marte y Atenea serían una combinación igual de mala. Vale, intervino Leo, entonces iremos Percy y yo en representación de los griegos, y Frank y Acel, de los romanos. No me digáis que no es el equipo no competitivo ideal. Annabeth y Frank se cruzaron unas miradas dignas del dios de la guerra. Podría dar resultado, decidió Frank. Ninguna combinación va a ser perfecta, pero Poseidón, Hefesto, Plutón y Marte. No veo ningún gran antagonismo. Acel deslizó su dedo por el mapa de Grecia. Ojalá hubiéramos podido cruzar el Golfo de Corinto. Esperaba que pudiéramos visitar Delfos y recibir algún consejo. Además, el camino alrededor del Peloponeso es muy largo. Sí, a Leo se le cayó el alma a los pies cuando vio todo el litoral que les quedaba por recorrer. Ya es 22 de julio, contando hoy, solo faltan 10 días para que. Lo sé, dijo Jason, pero Juno fue muy clara, el camino más corto habría sido un suicidio. Y en cuanto a Delfos, Piper se inclinó hacia el mapa. La pluma de arpía azul que llevaba en el pelo se balanceó como un péndulo. ¿Qué pasa allí? Si Apolo ya no tiene su oráculo. Percy gruñó. Probablemente tenga algo que ver con el repelente de Octavio. A lo mejor se le daba tan mal adivinar el futuro que ha acabado con los poderes de Apolo. Jason esbozó una sonrisa, aunque tenía los ojos empañados por el dolor. Con suerte encontraremos a Apolo y a Artemisa, entonces se lo podrás preguntar personalmente. Juno dijo que los mellizos podían estar dispuestos a ayudarnos. Muchas preguntas sin responder, murmuró Frank. Muchos kilómetros por recorrer hasta que lleguemos a Atenas. Lo primero es lo primero, dijo Annabeth. Tenéis que encontrar a Nike y averiguar cómo someterla. Sea lo que sea a lo que Juno se refería, sigo sin entender cómo se vence a una diosa que controla la victoria. Parece imposible. Leo empezó a sonreír. No pudo evitarlo. Sí, solo tenían 10 días para
Impedir que los gigantes despertasen a Gaia, sí, él podía morir antes de la hora de la cena, pero le encantaba que le dijesen que algo era imposible, era como si alguien le diese una tarta de limón y merengue y le dijese que no la lanzase. Simplemente no podía resistir el desafío. Eso ya lo veremos, se puso en pie. Voy a por mi colección de granadas. Os veré en la cubierta. Capítulo 10. Leo. Una decisión inteligente, elegir el aire acondicionado, dijo Percy. Él y Leo habían acabado de registrar el museo, y estaban sentados en un puente que cruzaba el río Cladeos, con los pies colgando por encima del agua, mientras esperaban a que Frank y Hazel terminasen de explorar las ruinas. A su izquierda, el Valle Olímpico relucía con el calor de la tarde, a la derecha, el aparcamiento de los visitantes estaba abarrotado de autobuses turísticos, menos mal que el Argo 2 estaba amarrado en el aire a 30 metros de altura, porque no habrían encontrado plaza. Leo hizo rebotar una piedra en el río, deseaba que Hazel y Frank volviesen. Se sentía incómodo esperando con Percy. En primer lugar, no sabía de qué charlar con un chico que hacía poco había vuelto del Tártaro. ¿Viste el último episodio de Doctor Who? Ah, claro. Estabas atravesando el foso de la condena eterna. Percy ya intimidaba bastante antes de eso, invocaba huracanes, se batía en duelo con piratas, mataba gigantes en el Coliseo. Y, después de lo que había sucedido en el Tártaro, parecía que hubiera pasado a un nuevo nivel de semidios cañero. A Leo incluso le costaba pensar en él como miembro del mismo campamento, nunca habían coincidido juntos en el campamento mestizo. El collar de cuero de Percy tenía 4 cuentas de sus 4 veranos completados. El collar de Leo tenía 0 patatero. Lo único que tenían en común era Calipso, y cada vez que Leo pensaba en eso le entraban ganas de darle un puñetazo a Percy. Leo no hacía más que pensar en que debería sacar el asunto a colación. Simplemente para aclarar las cosas, pero nunca parecía el momento adecuado, y a medida que pasaban los días, el tema se volvía más y más difícil de abordar. ¿Qué? Preguntó Percy. Leo se movió. ¿Qué de qué? Me estabas mirando como enfadado. ¿De verdad? Leo trató de contar un chiste, o como mínimo de sonreír. Pero no pudo. Perdona. Percy contempló el río. Supongo que tenemos que hablar. Abrió la mano, y la piedra que Leo había lanzado salió volando del riachuelo, y cayó justo en la palma de Percy. Pensó Leo. Ahora hay que fardar. Consideró lanzar una columna de fuego al autobús turístico más cercano, y volar el depósito de gasolina, pero llegó a la conclusión de que sería un pelín dramático. Tal vez deberíamos hablar, pero no. Chicos. Frank estaba al fondo del aparcamiento, haciéndoles señas para que se acercasen. A su lado, Hazel se hallaba montada a horcajadas sobre su caballo. Arion, que había aparecido sin avisar en cuanto habían aterrizado. Salvado por Tang, pensó Leo. Él y Percy se acercaron corriendo para reunirse con sus amigos. Este sitio es enorme, informó Frank. Las ruinas se extienden desde el río hasta el pie de esa montaña, casi medio kilómetro. ¿Cuánto es eso en medidas normales? Preguntó Percy. Frank puso los ojos en blanco. Eso es una medida normal en Canadá, y en el resto del mundo, solo. Vosotros, los estadounidenses. Unos 5 o 6 campos de fútbol americano, terció Hazel, dando de comer a Arion un gran pedazo de oro. Percy extendió las manos. Solo tenías que decir eso. En fin, desde arriba no he visto nada sospechoso, continuó Frank. Yo tampoco, dijo Hazel. Arion me ha dado una vuelta completa. Alrededor del perímetro, muchos turistas, pero ninguna diosa chiflada. El gran corcel relinchó, y sacudió la cabeza, y los músculos de su pescuezo se ondularon bajo su pelaje color caramelo. Tío, tu caballo sí que sabe echar pestes. Percy movió la cabeza con gesto de incredulidad. Tiene un concepto más bien bajo de Olimpia. Por una vez, Leo estaba de acuerdo con el caballo,
No le gustaba la idea de atravesar unos campos llenos de ruinas bajo un sol abrasador, abriéndose paso a empujones entre hordas de turistas sudorosos mientras buscaban a una diosa de la victoria con doble personalidad. Además, Frank ya había sobrevolado todo el valle convertido en águila. Si sus agudos ojos no habían visto nada, tal vez no hubiera nada que ver. Aunque, por otra parte, los bolsillos del cinturón portaherramientas de Leo estaban llenos de juguetes peligrosos, no soportaría tener que volver a casa sin volar nada por los aires. Entonces vayamos dando tumbos juntos, y dejemos que los problemas nos encuentren, dijo. Siempre ha dado resultado. Curiosearon un rato, evitando los grupos de turistas, y pasando de una parcela de sombra a la siguiente. No era la primera vez que a Leo le llamaba la atención lo mucho que Grecia se parecía a su estado natal, Texas, las colinas bajas, los árboles achaparrados, el zumbido de las cigarras, y el opresivo calor estival. Si en vez de columnas antiguas y templos en ruinas hubiera habido vacas y alambre de espino, Leo se habría sentido como en casa. Frank encontró un folleto turístico en serio. Ese tío leía hasta los ingredientes de una sopa de lata y les explicó qué era cada cosa. Esto es el propileo, señaló con la mano un sendero de piedra bordeado de columnas desmoronadas, una de las entradas principales al valle de Olimpia. Escombros, dijo Leo. Y allí Frank apuntó con el dedo una base cuadrada que parecía el patio de un restaurante mexicano. Está el templo de Hera, una de las construcciones más antiguas del lugar. Más escombros, dijo Leo. Y esa cosa redonda que parece un kiosco de música es el Filipeón, dedicado a Filipo de Macedonia. Más escombros todavía. Escombros de primera. Azel, que seguía montada en Arión, dio una patada a Leo en el brazo. ¿No te impresiona nada? Leo alzó la vista, su cabello castaño rizado, y sus ojos color oro combinaban tan bien con el casco y la espada que podrían haber sido de oro imperial. Leo dudaba de que a Azel le pareciese un cumplido, pero, en materia de humanos, ella era una obra de primera. Leo recordó su travesía juntos por la casa de Hades. Azel lo había llevado por un horripilante laberinto de ilusiones, había hecho desaparecer a la hechicera Pasífae a través de un agujero imaginario en el suelo, había librado batalla contra el gigante Clitio mientras Leo se ahogaba entre la nube de oscuridad del gigante, había cortado las cadenas que sujetaban las puertas de la muerte. Mientras tanto Leo había hecho prácticamente nada. Ya no estaba encaprichado de Azel, su corazón estaba lejos de allí, en la isla de Ogygia. Aún así, Azel Leves que le impresionaba, incluso cuando no estaba montada en un temible caballo supersónico e inmortal que juraba como un marinero. No dijo nada, pero Azel debió de percatarse de sus pensamientos, apartó la vista, sonrojada. Feliz en su inconsciencia, Frank siguió con su recorrido guiado. Y allí. Oh. Miró a Percy, esa depresión semicircular de la colina. Con los nichos. Es un ninfeo construido en época romana. La cara de Percy se tiñó del color del zumo de lima. Propongo una idea, no vayamos allí. Leo se había enterado de la experiencia casi mortal de Percy en el ninfeo de Roma con Jason y Piper. Me encanta la idea. Siguieron andando. De vez en cuando Leo se llevaba las manos al cinturón portaherramientas. Desde que los cércopes se lo habían robado en Bolonia, temía que se lo arrebataran otra vez, aunque dudaba que hubiera un monstruo al que se le diera tan bien robar como a esos enanos. Se preguntaba qué tal les iría a los pequeños monos traviesos, esperaba que siguieran divirtiéndose molestando a los romanos, robando montones de mecheros brillantes, y haciendo que a los legionarios se les cayesen los pantalones. Esto es el Pelopión, dijo Frank, señalando otro fascinante montón de piedras. Venga ya, Zank, dijo Leo, Pelopión ni siquiera es una palabra. ¿Qué era? Un sitio sagrado para cortarse el pelo. Frank puso cara de ofendido. Es el lugar de sepultura de Pélope, esta parte de Grecia, el Peloponeso, se llama así por él. Leo resistió el impulso de lanzarle una granada a la cara. Supongo que deberías saber quién es Pélope.
Fue un príncipe que ganó a su esposa en una carrera de carros. Supuestamente creó los Juegos Olímpicos en honor a ese episodio. Hazel hizo una mueca despectiva arrugando la nariz. Qué romántico, bonita esposa, príncipe Pélope, gracias, la gané en una carrera de carros. Leo no veía de qué les iba a servir eso para encontrar a la diosa de la victoria. En ese momento la única victoria que quería conquistar era una bebida helada, y unos nachos. Aún así, cuanto más se adentraban en las ruinas, más inquieto se sentía. Evocó uno de sus primeros recuerdos, su niñera, la tía Callida, alias Hera, animándolo a pinchar una serpiente venenosa con un palo cuando tenía 4 años. La diosa psicópata le había dicho que era una buena forma de entrenar a un héroe, y tal vez estaba en lo cierto. En la actualidad Leo se pasaba la mayoría del tiempo husmeando hasta que encontraba problemas. Escudriñó a las multitudes de turistas preguntándose si eran mortales normales y corrientes o monstruos disfrazados, como los Eidolon que les habían perseguido en Roma. De vez en cuando le parecía ver una cara conocida, el abusón de su primo Rafael, su cruel profesor de tercero, el señor Borkin, su madre de acogida maltratadora, Teresa, toda clase de personas que habían tratado a Leo como basura. Probablemente solo se imaginaba sus caras, pero le ponían nervioso. Se acordó de cuando la diosa Némesis había aparecido bajo la forma de su tía Rosa, la persona a la que Leo guardaba más rencor, y de la que más quería vengarse. Se preguntaba si Némesis estaba allí en alguna parte, vigilando para ver lo que Leo hacía. Todavía no estaba seguro de haber saldado su deuda con la diosa. Sospechaba que ella deseaba verlo sufrir más. Tal vez ese fuese el día elegido. Se detuvieron ante unos anchos escalones que subían a otro edificio en ruinas, el templo de Zeus, según Frank. Antes, dentro había una enorme estatua de Zeus de oro y marfil, dijo Frank, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La esculpió el mismo tipo que hizo la Atenea Partenos. Por favor, no me digas que tenemos que buscarla, dijo Percy. Ya he tenido suficientes estatuas mágicas. Yo pienso lo mismo. Hazel acarició el flanco de Arión, pues el corcel se estaba poniendo nervioso. Leo también tenía ganas de relinchar y piafar, tenía calor, estaba inquieto, y se moría de hambre. Se sentía como si hubieran pinchado a la serpiente venenosa todo lo que podían, y la serpiente estuviera a punto de contraatacar. Quería dar el día por terminado, y volver al barco antes de que eso ocurriera. Lamentablemente, cuando Frank mencionó el templo de Zeus y la estatua, el cerebro de Leo estableció una conexión entre las dos cosas. A pesar suyo, la compartió con sus compañeros. Oye, Percy, ¿te acuerdas de la estatua de Nike que había en el museo? Dijo. La que estaba hecha pedazos. Sí. No solía estar aquí, en el templo de Zeus. Dime si me equivoco, no te cortes, me encantaría equivocarme. Percy se llevó la mano al bolsillo, sacó su bolígrafo contracorriente. Tienes razón, entonces, si Nike estuviera en alguna parte. Este sería un buen sitio. Frank escudriñó los alrededores. No veo nada. ¿Y si hiciéramos publicidad de zapatillas Adidas? Se preguntó Percy. Nike se cabrearía tanto como para aparecer. Leo sonrió con nerviosismo. Tal vez él y Percy compartiesen algo más, un estúpido sentido del humor. Sí, seguro que va en contra del acuerdo de patrocinio. Esas no son las zapatillas oficiales de los Juegos Olímpicos. Preparaos para morir. Hazel puso los ojos en blanco. Los dos, sois insufribles. Detrás de Leo, una voz atronadora sacudió las ruinas. Preparaos para morir. A Leo por poco se le cayó el cinturón del susto, se volvió. Y se dio de tortas mentalmente. Solo tenía que invocar a Adidas, la diosa de las zapatillas no oficiales. Alzándose por encima de él en un carro dorado, con una lanza que le apuntaba al corazón, estaba la diosa Nike.